Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Se crean las políticas públicas que tienen como objetivo el bien común. Y estas políticas públicas se articulan a través de las leyes, de los reglamentos, de las normas, de los procedimientos, de las directivas y de los instructivos. Uno de ellos, que fue una solicitud de la institución, conocer esa herramienta legal, como es la Ley de Justicia Tributaria, donde nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de ellas, la exoneración de 66.000 millones de lempiras al año, beneficiado a un grupo reducido. En la matemática nos dice de 10 familias. Increíble. Y que es prohibido revelar sus nombres. Hago un paréntesis y lo expreso verbalmente, audiblemente. Esto me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político. Y hacemos reflexiones, conclusiones. Hágala usted también, pero en lo que corresponde a mí es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de 6 años. ¿Qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este? Imagínense este presupuesto en salud, en educación, fuentes de trabajo. Por eso les cité eso. ¿Dónde está el milagro? Buenos días a todos, muy buenos días a todos. Este va a ser el tema de debate hoy. Este va a ser el tema de debate. Ya les voy a explicar cuál va a ser la pregunta, pero déjenme también que divulguemos otro elemento muy importante que destacó nuestra gobernante este fin de semana. Aquí en Frente a Frente, y luego les presento ya a mis invitados. En mi condición de comandante general de las Fuerzas Armadas, quiero garantizarle al pueblo hondureño que con nuestra ministra de la Defensa, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, oficiales, clases y soldados, cumpliremos bajo cualquier circunstancia con el mandato constitucional de defender la integralidad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Tenemos la capacidad de asegurar que el próximo 9 de marzo del 2025 el pueblo hondureño tendrá elecciones limpias, libres y transparentes para la realización de las elecciones internas y primarias de los partidos políticos. Asimismo, confirmo que en el mes de noviembre del mismo año estaremos celebrando el triunfo de nuestra democracia en las elecciones
generales. Bueno, ahí tienen dos elementos muy importantes. ¿Cuál va a ser la pregunta de hoy? La pregunta de hoy va a ser: ¿por qué escandaliza el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Entre signos de interrogación. Y vean ustedes que me inspiro en el titular de diario La Prensa. Es que la prensa dice, lo señalan por activismo político. Escandaliza el discurso del jefe de las Fuerzas Armadas. Sorpresa, asombro y malestar generó que el jefe castrense Roosevelt Hernández se refiriera a temas políticos, lo cual prohíbe la Constitución. Abogó por ley tributaria. Entonces yo no hago más que ponerle un signo de interrogación a esto. ¿Por qué escandaliza discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Y tenemos de invitados a hondureños que conocen muy a fondo el manejo de las Fuerzas Armadas, desde lo estrictamente militar, desde lo estrictamente administrativo e igual político, aunque son apolíticas, obedientes y no deliberantes. Pero yo digo, fuera de ellas, mucha gente con buen criterio político para hablarnos de las Fuerzas Armadas, para que no se confunda. Entonces, ya en segunditos va a aparecer la pregunta, ya la vi. ¿Por qué escandaliza el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Solo déjenme darle un poquito de, no de incertidumbre, no de misterio, sino de expectativa al programa. No les voy a presentar en este momento a mis invitados, no se los voy a presentar en este momento, pero yo creo que Honduras debe darse cuenta de otras cosas que también son de sumo interés. Hay veces que siento que pasamos en una isla creyendo que somos el centro del universo, porque no veo que priorizamos ni por objetivos de estar plenamente informados cómo evoluciona el mundo, cómo involuciona el mundo. ¿Saben qué? Este fin de semana se produjo un acontecimiento como aquel cuando el astronauta de la NASA dijo un pequeño paso para el hombre, pero gigante para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre, pero gigante para la humanidad. ¿Recuerdan ustedes cuando pisamos por primera vez la Luna? Gobierno busca reactivar APP tras ofertas de empresas chinas. Los chinos han propuesto crear vías aéreas con peaje en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades, pero el gobierno debe revivir primero la cuestionada alianza público-privada. Interesante esa noticia, ¿sí? Porque era la mejor opción para crear infraestructura de todo tipo en el país, porque el gobierno no tiene suficientes recursos para invertir, no los tiene. Entonces, ¿qué mejor que asociarse con el sector privado? Pero ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo admitió la misma empresa privada hondureña. Este modelo de las APP es en uno de los pocos países que ha fracasado en Honduras por la corrupción. Por la corrupción. Miren qué interesante. Se le van a hacer unos ajustes, ¿verdad? A esta ley de las APP. Para Tegucigalpa ya se han presentado propuestas de hacer calles aéreas en las zonas más congestionadas, como en el anillo periférico y en los bulevares Fuerzas Armadas, Suyapa y Morazán, para agilizar la movilidad de los vehículos. Hacia la salida del sur, también han visualizado alternativas de una carretera donde se pague peaje como una opción de salir y entrar más rápido a esa zona. También se puede ejecutar un modelo similar hacia Valle de Ángeles, municipio vecino de la capital, y se uniría con la continuación de un anillo periférico de forma aérea. Entre las proyecciones también se han planteado hacer un segundo anillo periférico alrededor de la ciudad para descongestionar el centro de Tegucigalpa. Este lo tenía
lo tenía en proyecto Enrique Ortiz Sequeira cuando quiso ser precandidato presidencial. Una vez Quique terminó de hacer un proyecto con unos ingenieros amigos suyos a las 3 de la mañana, previo a una campaña, y después me lo vino a presentar a frente, Quique pensaba hacer túneles ahí por la montañita. Me genera gracia todavía de la creatividad de los políticos. Mire, el anillo periférico que me vino a proponer Quique Ortiz salía por esos cerros que usted mira ahí, en el lado sur de la ciudad. Quique, pero ahí solo son cerros. Hacemos túneles, ya lo tenemos programado y proyectado. Y puentes. Puentes, ahí por la montañita vamos a hacer unos túneles de kilómetros hasta salir a Santa Lucía. Y así dice, descongestionamos. Hace muchos años este tráfico en la ciudad. Que Quique nació en Francia porque el papá era embajador, entonces copió la idea de los Alpes europeos. Preparó una animación con ingenieros porque estaba interesado en su objetivo político en unas 6 horas y lo vino a presentar como uno de los planes de él. Si llegaba a ser, no sé si alcalde de la capital o presidente del país. Por el montón de túneles. Pero miren, esta es una buena noticia. Sí. Calles aéreas. Si las vemos, los que han tenido la oportunidad de ir a países de Asia. Yo he tenido la oportunidad de estar en Tokio. Es lo más normal, esas calles aéreas. Tegucigalpa, ya no podemos ampliar las calles, son muy angostas, tienen que ser calles aéreas. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Reactivar las APP. Y que el inversionista haga ese tipo de obras y luego los que quieran utilizar vías rápidas aéreas en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, pagar el peaje. Yo nunca miré mal ese peaje de San Pedro Sula. El problema ahí es que ahí el capital lo puso Honduras. Claro. Y luego la empresa que viene cobre el peaje solo por darle mantenimiento. La idea es que el inversionista ponga la plata, se haga la obra y luego los que querramos utilizar el servicio para mayor facilidad de transporte, paguemos el peaje. Y se piensa hacer en otro tipo de área. Me parece una magnífica noticia si se logra materializar. Ya es tiempo que pensemos en cómo evoluciona esto, en cómo invertimos en más infraestructura, porque no tenemos el capital suficiente como Estado para hacerlo. Busquemos esas asociaciones con transparencia, porque fracasaron en los tiempos de los nacionalistas por corrupción. Sí, yo creo que hay todavía testaferros, hombre, metidos en esas obras que se hicieron, solo que aquí no se ha investigado eso. Sí, porque la idea de que la empresa entre a financiar obras es que recupera su dinero para reinvertir en más obras, no para el mantenimiento, no solo el mantenimiento. Y la mayoría de las obras son financiadas así en los países desarrollados, con ese modelo que usted ha expuesto. Bueno, es de darle seguimiento. Me parece una de las noticias más interesantes de hoy que he visto en Diario El Heraldo. Muy bien, ya con esto primario, pasamos al tema de hoy. ¿Quiénes están hoy aquí en el set? El jefe del Estado Mayor Conjunto y aspirante presidencial, don Isaías Barahona. ¿Qué tal, general? Buenos días, gracias a Dios, muy bien. El otro día me dijeron, Renato, llame al general Isaías Barahona y pregúntele si sigue con su precandidatura. Por supuesto que sí. Pues que alguien anda ahí regando que se unió con Ana García de Hernández. Es que en este momento va a salir de todo para confundir al pueblo hondureño. No, pero yo aquí se lo digo al pueblo hondureño y al nacionalismo. El proyecto de Isaías Barahona y un grupo que se llama Movimiento Nacionalista Anticorrupción sigue adelante. Vamos a inscribirnos y luego vamos a hacer la opción principal del Partido Nacional. Así que no nos confundamos. Pero quiero aprovechar, ya que usted mencionó al Partido Nacional. No, solo déjeme presentar a los invitados. Sí, pero creo que esto es importante. Vamos a ver. Pues. Yo creo que debemos quitar ese señalamiento que usted ha dicho de que en los tiempos del Partido Nacional, no, tenemos más de 200 años de estar con la corrupción, no solo los últimos 12 años. Yo sé que mucha gente solo recuerda estos 12 años, pero de ahí para atrás hay una corrupción enorme en el país. Así que me paro ahí para que usted siga con su... No, y si registramos atrás, encontramos corrupción en el Partido Liberal. Sí, claro. Encontramos como decimos los hondureños, una perra corrupción en todos los años
que los militares manejaron el poder también. Por eso el movimiento nuestro es anticorrupción. Sí, vamos es para la enfermedad atrás, principal si que hay vamos que para curar en atrás, Honduras. es obvio que encontramos corrupción. Lo que pasa es que las APP, antes de esos 2 años que les digo, no existían. Habían otros métodos. Bueno, es posible, pero como yo estoy hablando de las APP, por eso es que la misma empresa privada dijo, solo en Honduras han fracasado las APP por la corrupción. Aquí en Honduras se pervirtieron las APP. ¿Saben quién lo dijo? Ya se lo digo. Los últimos presidentes del Consejo Hondureño de la empresa privada. Carlos, ayúdame, por favor. No, el nombre de los últimos presidentes del Consejo Hondureño de la empresa privada. Juan Carlos Icafi. Juan Carlos Icafi fue el que lo dijo. Que era el único país en donde se habían pervertido las APP en Honduras, imaginan. Bueno, si van a reactivar esta figura de las APP, entonces tengan un comportamiento diferente a los últimos años. Dejen que el sector privado que quiera invertir, invierta. Y no se metan ustedes como con testaferros, con capital también, y muchas veces de los mismos recursos públicos. Eso es lo que pervierte las APP. Dejen que esto evolucione, crezca, que el país salga de este atolladero. También está hoy don Harry Dixon Herrera. Bienvenido, Harry. Gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Es un placer saludarlo a don Isaías Barahona, a Aristides Mejía y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de este programa. Don Aristides Mejía, exsecretario de Defensa. Bienvenido, Aristides. Y para mí también es un gusto compartir con los invitados que tiene hoy, que son amigos además, y creo que es muy importante el tema que se va a abordar. Sí, y está Eduardo Facusé también, el expresidente del Consejo, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Está ahí un en línea. gusto saludarte, Renato. Gracias, Eduardo. Un gusto saludar también Eduardo. a Harry y a Isaías y a Tito. Entonces, ahí está la pregunta. No, la pregunta debe ser, ¿por qué escandaliza el discurso? Quítenme el eje C. ¿Por qué escandaliza el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Esa es la pregunta. Ya saben lo que dijo, ¿verdad? Se fue contra los que se oponen a la ley de justicia tributaria y no tuvo valor de revelar los nombres de las 10 familias poderosas del país. Facusé, Eduardo, ¿estás entre esas 10 familias, Eduardo, más poderosas del país? Pues en lo personal le puedo decir que seguro que no. Mi empresa es pequeña, pero me siento bien orgulloso de lo que hemos logrado, ¿verdad? Estamos en el rubro de la producción, que yo creo que es lo que más necesita el país, y yo creo que es la dirección correcta en la cual todos debemos apuntar si queremos hacer crecer la riqueza, ¿verdad? Y poder repartirla adecuadamente. Muy bien, ¿por qué escandaliza el discurso del general Roosevelt Hernández? Voy a comenzar con el general en condición de retiro, Isaías Barahona. Gracias, licenciado. Bien, Fuerzas Armadas siempre, durante todo el tiempo que yo las conozco, y que las conocemos todos, ha tenido un comportamiento totalmente apegado a la Constitución de la República, obviamente con algunos momentos en los que la crisis política de Honduras ha llevado a las instituciones a ciertos comportamientos que de repente no son los deseables. Pero los discursos de los jefes de Fuerzas Armadas, de Estado Mayor Conjunto ahora, siempre se han mantenido dentro del marco de la Constitución. Por eso escandaliza lo que escuchamos este fin de semana, porque en una plaza o en un podio militar de una ceremonia dedicada al soldado, a los ascensos de oficiales generales, que es una distinción a la que me permito felicitar en este momento a los 9 oficiales generales, en ese momento, en ese punto, cuando lo que se debe respetar es el contexto de soldado, de militar, de su apego a la Constitución, aparece un mensaje político. En un ambiente en el que la politización de las instituciones es evidente, el gobierno y el partido de gobierno actual decidió penetrar políticamente en todas las instituciones que le es posible, incluso en aquellas de orden privado,
donde se le ha permitido, donde no ha habido el carácter para detenerlos. Eso es grave porque estamos ya aproximándonos a un proceso electoral, o ya en el proceso electoral, y cuando Fuerzas Armadas, que es una institución que está destinada, como lo dice la Constitución de la República, en el artículo 272, a garantizar el imperio de la Constitución, y además tiene un rol impuesto por la misma Constitución de presentarse luego ante el Consejo Nacional Electoral y dedicarse a la custodia del material, al traslado y a la recuperación de este material, es el peor momento para crear incertidumbre sobre cuál es su rol, sobre cuál es su posición dentro de un Estado, dentro de una república que le establece roles precisos. Generar cualquier ambigüedad ahí me parece una irresponsabilidad enorme. Honduras no necesita, no está en un punto en el que eso sea válido. De repente en otro momento del país, del mundo, se pudo haber hablado en una terminología un poco más liberalizada, pero en este momento el discurso de un jefe de una institución, de cualquier institución del Estado, debe estar enfocado en lo que la Constitución le ordena y en lo que la ley que da la creación a esas instituciones le permite. Salirse de ahí es crear incertidumbre en el Estado, y no solo para Honduras, el mundo nos está viendo, y cuando se escucha a los jefes militares apegarse a un discurso político, el mundo dice qué está pasando en Honduras, y el inversionista que podría haber tenido la intención de venir aquí, que puede ser más valioso que los 60 y tantos mil millones de lempiras de los que se está hablando, no quiere venir porque dice, bueno, en Honduras no veo estabilidad, no veo un Estado de Derecho funcionando realmente, veo politización en las instituciones, veo politización en la impartición de justicia, veo persecución política, veo un alejamiento de los intereses del Estado cuando se piensa salir de la extradición. Entonces, lo que generamos es incertidumbre, y la incertidumbre le va a costar caro a Honduras, porque recuperar la confianza del inversionista nacional y extranjero nos va a costar mucho tiempo, nos va a costar muchos años de desempleo, mucho esfuerzo para recuperarlo y mucho costo, porque habrá que ofrecerle a estos inversionistas hondureños y extranjeros que van a venir a Honduras muchas mejores condiciones que las que se están queriendo quitar. Entonces, cuando aparece, o sea, nadie le prohíbe a la institución militar conocer todo lo que pueda conocer de Honduras. Hay que estudiar la economía, hay que estudiar lo social, hay que estudiar lo político, pero estudiarlo para conocerlo, para saber exactamente en qué terreno se está jugando, en qué terreno es que va a cumplir lo que le manda el artículo 272. O sea, es perfecto conocer, es perfecto que sepa cuál es el efecto de una propuesta de ley o de una ley que haya aprobado el Congreso Nacional. Eso no tiene ninguna discusión, es perfecto. Lo que no es perfecto es emitir una opinión sobre lo que está viendo, mucho menos cuando todavía esa ley está en un proceso de discusión en el Congreso y ni siquiera se han alcanzado los votos suficientes porque hay una oposición que no lo va a permitir o que no lo permite hasta este momento, porque los mismos afectados o beneficiados o que van a ser objeto directo de la aplicación de esta ley se han opuesto. Entonces, si hay partes opuestas dentro del sistema nacional, la institución militar que está destinada a mantener el orden y mantener la paz no puede permitirse darle más viento a una idea que a otra, sino que mantenerse en silencio y esperar a que los políticos resuelvan los temas como debe resolverse. Entrar en ese espacio político es un error, es un desacierto, confunde al pueblo hondureño, confunde a los internacionales y confunde a los mismos militares miembros de la institución, así que eso debió evitarse y es más, debe corregirse y debe incluso exigirse que se hagan los llamados pertinentes desde la institucionalidad hondureña. Hagamos que la institucionalidad funcione. Hay partes de la institucionalidad que están llamados a exigirle a cada funcionario que se mantenga dentro del margen de la ley. La Fiscalía debe levantar la mano y decir, se están saliendo de su orden legal. ¿A ti te escandaliza, Eduardo Facusé? Mire, no es que escandaliza, pero sí realmente afecta, como dice don Isaías, la confianza y la credibilidad, y precisamente la manera como lo habla él. Porque la ley de justicia tributaria todavía es un proyecto de ley, o sea, no es una ley. Entonces, emitir opinión significa que estás apostándole al proyecto de ley que lleva un partido político. Esto no es ley todavía. Entonces se politiza y las Fuerzas Armadas, como conocemos, ¿verdad?, no deben de meterse en la parte política. Y eso trastoca.
Yo creo que el general, yo considero que es un hombre de buena voluntad, pero lo que hizo fue un error grave y realmente sí debe de corregirse, porque al final lo que afecta es la confianza en las instituciones y la seguridad jurídica. Porque si los funcionarios al más alto nivel, en este caso, en el Estado Mayor Conjunto, no van a respetar lo que dice la ley, donde dice que la institución es apolítica, ¿qué se puede esperar de los demás? Y entonces, en ese respecto, yo sí creo que también el general demuestra un poco de ignorancia. Y con todo el respeto se lo digo, porque habla de 66.000 millones, sabiendo todos de que ese monto incluye muchas exoneraciones, no solo de las llamadas 10 familias. O sea, la proporción de las empresas es una proporción pequeña. La proporción más grande se va en la exoneración del impuesto sobre venta de la canasta básica, y eso es correcto, se va en la exoneración de los impuestos de los combustibles que se utilizan para energía eléctrica, se va también en exoneraciones a iglesias, para instituciones de beneficencia. Entonces, realmente se distorsiona y lo único que logra diciendo eso es demostrar ignorancia. Entonces, realmente creo que fue un error de parte de él y yo pienso debe de rectificar. Mire, el problema que está sucediendo es que la ley es polémica y yo le voy a decir por qué es polémica, Renato. La ley lo que quiere es afectar sectores como la manufactura. Entonces, hay que hablarlo. O sea, estos sectores son sectores externos, o sea, que no venden dentro de la economía, son empresas que exportan. Entonces, la pregunta es, ¿queremos tener empresas de exportación? Si queremos tener empresas de exportación, vamos a tener que equiparar los beneficios con los países vecinos, ¿verdad? Si no, vamos a perder esas industrias, ¿verdad? Ahorita, nosotros estamos viendo que en el sector exportación se están cerrando empresas. Créanme, no es coincidencia de que se estén abriendo empresas en El Salvador y en Guatemala de este mismo rubro. Entonces, no estamos comprendiendo el efecto, ¿verdad?, de esto que se quiere impulsar. Ahora, podemos bien decidir que no queremos empresas de exportación, si ese es el caso, ¿verdad? Si decidimos de que ese es un rubro que no conviene al país, y es válido este debate, yo creo que mientras se haga con respeto, es válido. Podemos decidir, ok, no queremos empresas de exportación. Bueno, entonces, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para importar todo lo que queremos importar? ¿Vamos entonces a impulsar migrantes a que manden más remesas? ¿Cuál es el plan? Y hasta la fecha no hemos visto ni uno solo estudio técnico económico que nos explique qué es lo que se quiere lograr con esta ley. Y no podemos manejar la economía de esta manera, de manera política. La economía se debe manejar de manera técnica. Más allá de eso, Renato, yo creo que también nos hemos equivocado porque cada bando o cada ideología está persiguiendo una cosa y otra. Y realmente nadie está hablando de las soluciones. La solución aquí se llama producción nacional y nadie se está preocupando por impulsarla. Vemos los sectores de producción nacional, Renato, que están decreciendo. Vemos el agro que está en retroceso, vemos la manufactura que está en retroceso, que son los sectores y los pilares del desarrollo y del empleo. Nadie está hablando de esto. Solo estamos hablando de que si tiene razón la izquierda, si tiene razón la derecha. Nadie se está preocupando por impulsar realmente cómo se manda la economía. Y podemos tener diferencias y no dejemos que esas diferencias nos separen. Las diferencias en una sociedad educada deben de fortalecer porque nos dan distintas perspectivas, pero debemos de analizarlo de manera técnica, no política, repito. Y aquí yo creo que es donde estamos fallando. Okay. Y hago un llamado para que se rectifique con ese discurso está mal del general, realmente no cabe, ¿verdad? La institución armada no debe de meterse en estos asuntos. Ojalá que pueda rectificar, Renato. Bueno, como de repente la gente está escuchando hablar de 66.000 millones de lempiras, es que en el discurso él habló de las exoneraciones, habló de la ley de justicia tributaria, habló de las exoneraciones fiscales y él estableció ese monto que Honduras deja de recibir, las arcas del Estado dejan de recibir
según Roosevelt Hernández, 66.000 millones de lempiras con estas exoneraciones. Y por eso dice, hay 10, 11, 12 familias que no quieren la ley de justicia tributaria. Y Renato, no, si me permite, el problema también se agrava porque ya se está volviendo un patrón con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Esa visita que hizo, digamos, a Venezuela, a reunirse con el señor Padrino, fue imprudente también. ¿Verdad? En un momento donde se cuestiona la democracia en Venezuela, se va a hacer esa visita y se reúne con una persona que está cuestionada por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, son una serie de errores que van acumulando y realmente socava la confianza y la independencia que tiene la institución. Nosotros quisiéramos tener más seguridad jurídica como inversionistas, Renato. Y es fácil entender de dónde le provino la información a Roosevelt Hernández. Pues si la ministra de Defensa hasta hace poco fue secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y seguro que esa cifra que él proporciona y divulga, porque se la dio la ministra de Finanzas. Voy con el diputado Harry Dixon, siempre refiriéndose a esta pregunta que formula frente a frente y claro, a los criterios que maneja Eduardo Facusé y Isaías Barahona. Bueno, quiero saludar a don Eduardo Facusé, se me había olvidado saludarlo, lo estaba viendo en el listado. Nosotros queremos dejar claro algo, porque siempre se deja esa nebulosa de que estamos en contra de la empresa privada. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada. De hecho, consideramos que la empresa privada es importante para desarrollar un país. Son los que producen riqueza, son los que dan trabajo. Totalmente estamos de acuerdo con esa actividad. De hecho, creo que a un empresario hay que admirarlo, porque tiene esa capacidad de hacer dinero. Ya quisiéramos todos tener esa capacidad para hacer dinero, y no todos tenemos esa capacidad. Pero hay cosas que hay que decirlas. Aquí en Honduras se escandalizan porque un jefe del Estado Mayor Conjunto habla de una ley tributaria. Y se escandalizan porque es un asunto en donde han estado involucrados en una lucha para que no se apruebe. Porque es una ley que viene a ser, por eso la misma nombre de la ley dice justicia tributaria, para que todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los empresarios, aporten un granito de arena en el desarrollo de este país. Hoy, por ejemplo, nosotros, para cumplir con el presupuesto general de la República, necesitamos, recolectamos, mejor dicho, solo 6 lempiras. 6 lempiras recolectamos. Hay 4 lempiras de déficit, que esos 4 lempiras de déficit tenemos que buscarlo a través de préstamos internacionales y lastimosamente el país se sigue endeudando. Entonces le decimos al sector empresarial, aporte un poquito más, no se van a hacer pobres, pero el gran tema acá es, no queremos pagar, no queremos ayudar, nosotros así estamos bien, pero ¿cómo vamos a sacar adelante este país, digo yo, si la clase empresarial, que es la que tiene más recursos, que es la que produce más riqueza, no quiere aportar? Y por eso se escandalizan por el tema de la ley de justicia tributaria. Si el jefe del Estado Mayor Conjunto hubiera hablado algo en contra de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, hoy estuvieran aplaudiendo, estarían felices y no les importaría el tema político, como no les ha importado en la historia de la conducta que ha tenido las Fuerzas Armadas en la historia política de Honduras. Yo creo que una de las instituciones más políticas, a pesar de que el 272 dice que son apolíticos, una de las instituciones más políticas que hemos tenido en el país son las Fuerzas Armadas. La historia reciente nos da la razón. En el 56 le dieron un golpe de Estado a Julio Lozano Díaz, entró el triunvirato, en el 57 le devolvieron la presidencia a Ramón Villeda Morales, que la había ganado legalmente en el 54, en el 63 le vuelven a dar golpe de Estado a Ramón Villeda Morales y masacran a toda su guardia civil, y eran cantidades de hondureños asesinados en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Después en el 71 entra nuevamente don Ernesto Cruz y en el 72 le vuelven a dar golpe de Estado.
convocan a una Asamblea Nacional Constituyente, creo que en el 72, en el 75 a Osvaldo López Arellano le vuelven a dar golpe de Estado por involucrarse en el tema del Banana Gate, después a Melgar, Policarpo Paz le da golpe de Estado y por último llegamos a 1982 cuando dicen que regresamos a la democracia. Y en el 2009 vuelven y dan otro golpe de Estado y vuelven a asesinar, a golpear, a reprimir a la gente. Entonces, vienen a decir aquí, siempre las Fuerzas Armadas de Honduras han estado en el marco de la Constitución de la República. Lo que pasa es que se escandalizan cuando no les conviene. Cuando les conviene, aplauden a las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas hoy decidieran, por ejemplo, dar un golpe de Estado, hoy muchos sectores estarían contentos, aplaudiendo la conducta de las Fuerzas Armadas. Pero como hoy un jefe del Estado Mayor Conjunto, como cualquier hondureño, dice que le preocupa que no se apruebe la ley de justicia tributaria, es un escándalo por todos lados. Y a mí me llama la atención que se escandalizan porque un hondureño habla sobre una ley que le debería interesar a todos los hondureños, pero no se escandalizan, por ejemplo, cuando una embajadora de los Estados Unidos se mete en los asuntos internos del país. No se escandalizaron, por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas no dijeron absolutamente nada en el tema de la reelección de Juan Orlando Hernández. No se escandalizaron cuando hubo el fraude electoral del 2017, no se escandalizaron cuando hubo el fraude electoral del 2013, no se escandalizaron cuando estaban vendiendo el territorio nacional. Mire, 272, dice que las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la integridad territorial del país. Las Fuerzas Armadas se llamaron al silencio, pero nadie se escandalizó en este país. Todo el mundo que bien las Fuerzas Armadas que está dejando que se entregue el territorio nacional, que se está vendiendo, que se está entregando a extranjeros, pero qué bien, ahí nadie se escandalizó. Hoy se escandalizan porque hay un sector poderoso de la empresa privada, que no son todos, y no creo que sea don Eduardo Facusé, que no son todos, pero que han vivido aquí en un verdadero reino y que no quieren aportarle al desarrollo del país. Lo único que se le está pidiendo a ese sector es un aporte, aporten un poquito más, a ustedes les va muy bien, podemos aportarle más a ese 70% de la población que está en pobreza y más de ese 50% de la población que está en extrema pobreza, pero no quieren. El doctor Hugo Noé Pino, que a mí me parece uno de los profesionales más objetivos y más profesionales, valga la redundancia, y de los mejores políticos que tenemos en el país, y que es el presidente de esa comisión, ha dicho, hemos recibido a todos los sectores, hemos escuchado todas sus recomendaciones, aquí han venido empresarios, han venido de todos los sectores, han venido líderes políticos, y a todos los hemos escuchado y hemos atendido sus recomendaciones. Pero ahora con todo eso, tampoco quieren. O sea, no queremos aportar nada. Ese es el punto. El escándalo de ayer no fue porque el jefe de las Fuerzas Armadas haya hablado sobre un tema como un tema que para ellos es político, y para mí es un tema que cualquier hondureño lo debe decir. El jefe de las Fuerzas Armadas no está alejado de su responsabilidad como ciudadano. Tiene que decirlo. De hecho, es la primera vez que escucho a un jefe de las Fuerzas Armadas hablar sobre cosas que verdaderamente le interesan a todos los hondureños. O sea, vamos a aplaudir a las Fuerzas Armadas ahora cuando hablan cosas en contra del pueblo hondureño, y las vamos a reprimir y las vamos a criticar y las vamos a señalar cuando hablen en cosas en contra del pueblo hondureño. Yo creo que eso no es justo, general. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas, han tenido cosas buenas en la historia de este país, como han tenido cosas muy malas. La gente cuando los mira en esos desastres naturales, la gente aplaude. La gente cuando los mira haciendo brigadas médicas, la gente aplaude. Pero la conducta que han tenido las Fuerzas Armadas antes, esos sectores que hoy están en contra de la ley de justicia tributaria, nunca se escandalizaron. Hoy que hablan cosas buenas y le dicen,
Mire, estamos preocupados por esa ley de justicia tributaria, hay que aprobarla. Y los escandaliza y dicen, ay, es que las Fuerzas Armadas quieren apoyar a la señora presidenta para que convierta esto en una Cuba, en una Venezuela, en una Nicaragua. Pero el trasfondo de eso, y todos lo sabemos, Renato, todos lo sabemos aquí, porque aquí este es un país tan chiquito y nos conocemos todos, porque todos hemos estado involucrados en A o B escenario político. Sabemos que el tema es, no queremos aportar, no queremos pagar. Ese es todo el escándalo que se tiene con la ley de justicia tributaria. Aristide Mejía fue secretario de Defensa. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, yo en primer lugar cambiaría el titular. Yo creo que no es que se ha escandalizado la población o ciertos sectores de la población con esas declaraciones, sino que se han preocupado más bien. Escándalo alude más bien al hecho de crear un asombro por una situación ridícula o absurda, y creo que lo que hay en Honduras es una gran preocupación. Pienso que el general Isaías Barahona ha definido bien el deber ser de las Fuerzas Armadas, es decir, no lo que históricamente ha pasado. Creo que algunas referencias las ha hecho el diputado Harry Dixon, cosas que son ciertas. Había que resaltar las cosas buenas más. Yo creo que también Fuerzas Armadas han sido muy importantes para toda la historia de la República y para la estabilidad del país y todo, y para mantener la soberanía. Acuérdense que Honduras es un país que está en el centro de Centroamérica, es un país que ha sido siempre objeto de ambiciones territoriales de sus vecinos, y es debido a nuestra historia del siglo XIX con el general Francisco Morazán y otras hazañas militares que hemos logrado mantener la integridad territorial e incluso ganar a través de la justicia internacional la mayoría de los diferendos. Litigios. Sí, los litigios internacionales. Y luego, acuérdense que en el golpe de Estado que se celebra el 21 de octubre, justamente, fue un golpe en el que se terminó con los restos de la dictadura de Carías y se restableció el sistema democrático. Indudablemente que todo gobierno, sobre todo cuando está en las postrimerías como este, necesita mucho de las Fuerzas Armadas para sostenerse, porque cuando un gobierno comienza es popular, pero cuando un gobierno está terminando generalmente se ha debilitado, y quien sostiene a los gobiernos en ese momento es más que todo las Fuerzas Armadas, y cuando las Fuerzas Armadas le retiran ese apoyo a los gobiernos caen, pueden caer con cualquier manifestación. Entonces no hay que minimizar el rol de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, lo que ha dicho Eduardo, a quien saludo, no sabía que él iba a estar, creo que es importante desde el punto de vista de cómo los inversionistas ven estas situaciones. Y yo iría más al aspecto político, que es el que me dejaron luego de estas buenas exposiciones que han habido, sobre el tema de la preocupación. ¿Qué es lo que preocupa en sí de esa declaración? Primero, es una declaración extraña porque no es exactamente la competencia de un jefe del Estado Mayor Conjunto referirse a un proyecto de ley. Y luego con datos dudosos, ¿verdad? ¿De dónde sacaron esa cifra de 65,000? Yo creo que esa cifra no la hicieron, la han de haber hecho políticos y juristas, no economistas, no personas encargadas de las finanzas, porque es muy difícil de calcular eso. Segundo, yo pienso que ese proyecto, aunque pueda contener reformas válidas e importantes para mejorar la recaudación en Honduras, nació muerto, porque el Libre lo mató, porque al principio, cuando presentaron el proyecto, los empresarios, yo me reuní con varios, presidente de COEP, presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, dijeron, hay cosas que son ciertas ahí, hay exenciones que no se justifican,
hay abusos, etcétera, y está bien corregirlo. Pero ellos, en su afán ideológico de llevar a ultranza un sistema que no es aceptado por la mayoría de la población, empezaron a ponerlo en un esquema de derecha-izquierda, de socialismo versus capitalismo. Empezaron a hablar de que ese era el instrumento para ir contra las famosas familias poderosas que evaden los impuestos, que nunca dicen quiénes son, ¿va? Y dice, ahí incluso dice el jefe de Estado Mayor, es prohibido hablar de quién le prohíbe a él. Le prohíbe el gobierno, que es su jefe. Le prohíbe el comandante general, que es la presidente. Le prohíbe la ministra. ¿Quién le prohíbe? Queremos saber quién le ha prohibido a él decir quiénes son esas 10 familias, que mejor no las hubiera mencionado si no va a decir quiénes son. Y es que él ha confundido, creo, las prohibiciones que sí hay en revelar datos de los tributos que el hondureño paga. Lo ha confundido con esto otro que no puede revelar los nombres de las familias más ricas de Honduras. Quizás, pero no fue claro. Sí. No fue claro, ahí fue ambiguo. Y que lo sepa que no tiene prohibición en decirlo con la libertad de expresión relativa que hay en el país. ¿Cuáles son las 10 familias más ricas? Eso no se lo prohíbe ninguna ley secundaria ni la Constitución. Y lo otro es que él no es un ciudadano, como dice Jaredicen, hondureño que tiene derecho a hablar. Él es el jefe de Estado Mayor Conjunto. Cuando uno habla como ciudadano es cuando puede despojarse de los cargos que tiene. Es decir, por ejemplo, hasta un sacerdote no puede hablar ciertas cosas porque está representando a la iglesia. Lo mismo en la milicia. En las Fuerzas Armadas está representando a las Fuerzas Armadas y es el oficial de más alto rango. Lo preocupante, yo creo, y voy a la esencia del problema, es el momento. Yo creo que todos estamos pensando en eso. Es el momento en que se dicen las cosas. Es en un momento en que, como dijo Eduardo, se sembró dudas porque fue a una visita a un país que estaba en una crisis electoral. Es como dice el general Isaías Barahona, el momento en que la gente está preocupada por la parte electoral porque las Fuerzas Armadas se encargan de transportar el material electoral y la ministra, a la vez de ministra, es candidata. Yo cuando era ministro de Defensa, yo me cuidaba a referirme a las Fuerzas Armadas, nunca metí un tema político. Traté de preservar las antigüedades, el profesionalismo, respeté todas las reglas internas. Incluso el año electoral, mi madre iba en una posición de política en la campaña, presenté mi renuncia para que no hubiera ninguna duda de conflicto de intereses. Entonces, dentro de ese contexto y dentro de la reiterada declaración, que es solo una, creo, a favor del autoritarismo de este gobierno, que huele a reconocer a Putin, que huele a reconocer a Maduro, que pasa alabando a los sistemas más autoritarios del mundo, a Irán, a Cuba, no sé si a Corea del Norte también. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa si Libre dice ser un partido democrático, pero con sus palabras y con sus alianzas da la impresión que es un partido autoritario que quiere permanecer en el poder? Entonces cuando viene el jefe de Estado Mayor Conjunto y usa las mismas palabras, el mismo discurso, la misma narrativa de Libre, en donde, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo ahí? Está diciendo que el problema de Honduras son esas 10 familias, son los ricos. Es una lucha de clases sociales a la que está aludiendo en el fondo. Quizás él lo hace de forma inconsciente, porque quizás él tuvo una charla donde le explicaron esto del proyecto de ley y utilizó esos argumentos, que no creo que sean de su formación. Él ha tenido una buena formación, él es un soldado de la República, yo lo sé, tiene una buena trayectoria. Él ha reiterado de que va a cumplir con la Constitución, lo dijo ahora la Presidenta también, garantizamos que van a haber elecciones. ¿Por qué dice ella y resalta eso en su discurso? Porque ella sabe
que planean las dudas sobre Honduras, tanto internacionalmente como nacionalmente, que hay una duda de la población. A mí me preguntan a cada rato, ¿van a haber elecciones? Yo digo, sí, aquí no estamos en un esquema de otros países, aquí hay control tripartito de los órganos electorales. Aquí las Fuerzas Armadas son de la República, no son de un partido. Pero cuando el jefe de Estado Mayor utiliza el mismo lenguaje, da la impresión de que él se está afiliando a ese partido, aunque no sea su intención. Yo no quiero echarle la culpa o decir que eso es lo que él tiene como intención, no lo creo. Pero él tiene que tener mucho cuidado con lo que manifiesta y en la forma como manifiesta, porque aumenta la preocupación, la especulación, las reacciones en las redes ayer nos hicieron esperar. Entonces creemos que eso es el meollo del problema. ¿Por qué inscribirse en un discurso propio de un partido de izquierda marxistoide, porque no es ni marxista, pero marxistoide, que habla de la lucha de clases, que es un término ya sobrepasado en la política, ¿va? Que es un término de trasnochados? Entonces ese es un poco el problema, creo yo. Muy bien, déjenme ir a una pausa. Yo he visto ahí como queriendo rebatir de inmediato a Jari. Bueno, la segunda parte del programa así será. Yo he dejado que cada quien exponga, han sido exposiciones amplias, pero es bueno que la gente analice y comprenda cada uno de los planteamientos de los panelistas. Y voy a tocar un punto, Creo, tengo el derecho a ir sacando conclusiones porque ya va a ser la primera hora del programa, que el puntito clave no es ni las 10 familias que dijo, pero no reveló sus nombres. Lo que ha escandalizado a la gente es si el jefe del Estado Mayor Conjunto está apoyando al partido en el gobierno. Eso es lo que ha escandalizado a la gente. Está apoyando al gobierno, de hecho es subordinado de la comandanta de las Fuerzas Armadas. Bueno, y un proyecto de gobierno es que los que ganen más paguen un poquito más. Pero lo escandaliza, Jari, ¿sabe qué es lo que escandaliza? No le toca hablar de eso. Y que la precandidata, cuasi candidata del partido, es la secretaria de Defensa. Y la gente comienza a elucubrar si el jefe del Estado Mayor Conjunto no está siendo influenciado por la Secretaría de Defensa, que es la cuasi candidata presidencial. Mira cómo todas estas cosas llevan a la gente a la elucubración, pero a mí me parece que hay algo todavía más complejo. Si es la opinión personal, como lo creo, del jefe del Estado Mayor Conjunto y no la opinión de las Fuerzas Armadas. Mira, quien se debilita ahí es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Si es su opinión personal, claro, cuando habla él uno dice, está hablando las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas no están pensando como él, ¿han pensado ustedes eso? Muchos oficiales me llamaron ayer con eso. Miren, justamente con eso es preocupante. Me imagino que el general también, diciendo no estamos de acuerdo. Por eso es que un jefe del Estado Mayor Conjunto, tú tienes razón en algunas cosas que dices, debe tener sumo cuidado cuando habla de política, porque... Pero es que sumo cuidado solamente en lo que le conviene a la oposición. Si ayer, mira, vuelvo y repito, si ayer, o mejor dicho, en ese evento, el jefe del Estado Mayor Conjunto hubiera hablado mal de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, la oposición estaría saltando en una pierna de felicidad. Posiblemente. No estaríamos aquí en este foro. Posiblemente. No estaríamos en este foro. No, pero yo estaría diciendo que es incorrecto también, porque él no debe meterse en materia de relaciones exteriores. Pero es hipotético. No, acuérdense no cuenta. Veamos los hechos. Los hechos son los que cuentan, no lo hipotético. Lo hipotético es hipotético. Yo puedo decir, ay, ¿qué tal si hoy hubiera una tormenta eléctrica aquí? El tema es la ley de justicia tributaria que escandalizó a los empresarios. Porque lo diga un jefe del Estado Mayor Conjunto y hable sobre la ley de justicia tributaria, y ellos que están acostumbrados a que estas Fuerzas Armadas estén ahí tranquilas y que se ocupen únicamente cuando van a dar un golpe de Estado, les preocupa. Ok, dejen mirar una pausa.
yo solo meto insumos a esto. Yo creo que el punto esencial de esto no es la ley de justicia tributaria. Fíjate que a mí me parece que lo haya dicho en una coyuntura preelectoral y la gente se pregunta si eso no es apoyo irrestricto al partido en el gobierno, pero sobre todo a quien es su jefa ahí en las Fuerzas Armadas, porque Rixi está arriba del jefe del Estado Mayor Conjunto. Arriba de Rixi solo la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Después, en ese engranaje de las Fuerzas Armadas, es el ministro de Defensa. Y luego el jefe del Estado Mayor Conjunto. A mí me parece que ese es el puntito que ha escandalizado a alguna parte de los hondureños. Pero lo otro, ¿por qué estos criterios políticos pudiesen afectar a la misma persona que lo dice? Porque si el resto de Fuerzas Armadas o solo una parte está de acuerdo con su criterio y el otro no, bueno, por eso estamos en debate aquí. Pues claro. Por eso estamos en debate aquí. O sea que usted está diciendo que el libre lo está debilitando en vez de fortalecerlo. No, yo diría, miren, los militares son formados. Llegar a ser general de las Fuerzas Armadas de Honduras son infinidad de cursos. No solo es la valentía del ejercicio físico, de lanzarse desde un avión en paracaídas, no solo es aprender a manejar las armas, y de repente no solo es aprender a manejar algunas técnicas de defensa, no solo es estar presto para defender al país por su integridad territorial. Los militares son como la formación que tienen en su campo los sacerdotes, amplia. Los militares son formados y buena parte de los oficiales tienen educación superior ahora. El jefe del Estado Mayor Conjunto no es ningún tonto. 30 y pico de años de formación. Así es. Entonces, por eso la repercusión que tienen sus declaraciones. Pausa y enseguida ya venimos con el debate. Estos fueron puras exposiciones. Ahora venimos con el debate. ¿Qué piensa la gente ante la pregunta que ha formulado frente a frente hoy? ¿Por qué escandaliza el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Dice Ismael Cepeda Galo, se acaba de publicar los premios Nobel de Economía 2024 por sus aportes. Como las institucionalidad aporta e impacta en la prosperidad de una nación, entendiendo que bajo un Estado de Derecho, el camino al desarrollo, que la personalización política de algunos. Bueno, tendría que leerlo 2 o 3 veces más ese mensaje para digerirlo, comprenderlo, así con una sola lectura muy difícilmente se entienda. Lo quiero leer una vez más, rápidamente lo voy a hacer. Se acaba de publicar los premios Nobel de Economía 2024 por sus aportes, como las instituciones, aporta e impacta en la prosperidad de una nación, punto, entendiendo que bajo un Estado de Derecho, el camino al desarrollo que la personalización política de algunos. Bueno, sigamos. Se escandaliza a una oposición que es analfabeta política. General Roosevelt puede perfectamente expresar su apoyo a cualquier política que impulsa el Poder Ejecutivo, como la ley de justicia tributaria. Es como que opine en favor de cualquier otra política pública, dice Carlos Estrada. Escandaliza más ver el adoctrinamiento de Libre. No hay por dónde pasar. Todo lo que ayer era malo, ahora es bueno. Hay un cinismo extremo para justificar su plan. Nunca entendieron que les prestamos el voto para un cambio y están peores que Jo. Ojo, hacen todo lo contrario de lo que hablan. Merari Díaz, diputada, dice, la diputada, ¿verdad? Sí. El trasfondo del discurso del jefe de la Junta de Comandantes sobre la ley de justicia tributaria traspasa las atribuciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aún sabiendo le importa poco al general con tal de asegurar lo negociado con el Zelaya, partida presupuestaria confidencial sin rendir. ¿Mostrar más? ¿Sin rendir? ¿Mostrar más? ¿Sin rendir qué? Rendir cuentas. Sin rendir cuentas, entre otras cosas. Ahí está, el complemento del mensaje. Pasemos a otros 2 más. Los cachurecos no tienen nivel moral para opinar sobre la corrupción de los ñángaras. Sigamos. O sea que es buena. Harry Dixon dice que no están en contra del empresario, entonces
están en contra de los trabajadores. Las Fuerzas Armadas están metiendo la cuchara donde no deben. Su objetivo es cuidar nuestra soberanía, pero ese discurso del jefe del Estado Mayor deja mucho que desear y mucho que pensar. Vamos con el último, por lo menos en este segmento. Sí, escandaliza por razones sencillas. Él no es un político y debe permanecer neutral. Ellos son el equilibrio de nuestra sociedad y la ley les prohíbe. ¿Vamos a rectificar al jefe del Estado Mayor conjunto de los panelistas presentes hoy? Creo que fue Aristides. Sí, yo me dije que tal vez él no había formulado bien eso y que no era un tema que realmente debía de abordar, que me parece que él tiene una formación y que él debe responder a esa formación en un momento en que todo el mundo está esperando certeza con respecto a las elecciones. Lo que dijo, por ejemplo, su comandante general, la presidente, es lo que todo el mundo quiere oír, garantizando de que van a haber elecciones. ¿O son cambios de paradigma dentro de las Fuerzas Armadas? No hay cambios de paradigma, no. No ha cambiado la ley. Mire, yo quiero hacer un cambio en lo que estamos discutiendo porque creo con certeza, desde mi perspectiva, que hablar de la ley de justicia tributaria no es el tema. O sea, no vinimos aquí para hablar de eso, vinimos a hablar de lo que dijo el jefe de Estado Mayor Conjunto y de lo que eso significa para la estabilidad del país, para el sostenimiento de la paz, para el cumplimiento de las misiones de la institución. E igualmente creo que tampoco debemos estar hablando de historia. No porque la historia no sea buena, no. Mire, aquí hay un punto que los hondureños ya debemos reconocer y creo que debemos ponerlo en la mesa y empezar a hablar de lo que está pasando. El problema que hay en Honduras es que el partido de gobierno y el gobierno abrió fuego contra la República de Honduras, no hoy. Abrió fuego cuando se instaló el Congreso a patadas. Abrió fuego cuando se ha violado la Constitución cada vez que se viola. Contra la República de Honduras, que está definida en la Constitución. Abrió fuego contra todo lo que le ha sido posible en los nombramientos, en esto, en lo otro. Bueno, hay una lista enorme de violaciones constitucionales y eso es abrir fuego contra la República de Honduras porque está desequilibrando el orden que la Constitución define con el que debemos vivir. Y Fuerzas Armadas está llamado a ser parte de ese pesos y contrapesos o de esos pesos y contrapesos para asegurarse que el país no se pierde, que el país no se va por una barranca. Y no es que estemos soñando o viendo fantasmas, es que aquí en este foro, quien hoy es secretaria de Estado en el despacho de defensa dijo que el modelo que Honduras debía seguir es el de Cuba. Y en otros foros también se dijo que el modelo que Honduras debe seguir es el de Venezuela. Y luego su secretario de Estrategia dijo que estamos visualizando el modelo chino de un solo partido. O sea, ¿es que somos ciegos acaso? O sea, Libre abrió fuego contra la República de Honduras y eso debemos ponerlo claro y los hondureños todos debemos estar en alerta. Entonces, cuando vemos ahora que una institución que está destinada a garantizar el equilibrio en Honduras también dispara contra la República porque se viola la ley, entonces, claro que Honduras debe preocuparse y todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales, todos los empresarios debemos reconocer hoy que estamos en el peligro más grande que ha vivido la República de Honduras en los últimos 203 años. Nunca vi yo a Honduras en el peligro en que la estoy viendo. Nos están queriendo arrastrar a parecernos a Cuba y no porque me digan que es un fanatismo, no es un fanatismo, es que me lo dijeron aquí. O sea, no lo estoy inventando yo lo que estoy diciendo. Aquí, en estos foros y en los medios de comunicación, no han tenido ni siquiera el cuidado de no decir. Y todo lo que nos han dicho se está cumpliendo. Entonces, yo creo que no debemos empezar a ver para atrás, veamos para adelante. ¿Qué significa que las Fuerzas Armadas o que el jefe del Estado Mayor Conjunto no tenga una posición clara y categórica en la que quede claro que Fuerzas Armadas no se van a prestar y no se van a convertir en ningún momento en un eslabón de una estrategia política de un partido, cualquiera que sea que esté en el gobierno? Y no vengamos con el cuento de que es que en el pasado se hizo tal cosa. No, yo no estoy hablando del pasado, yo no voy a resolver el pasado. Nosotros debemos resolver el futuro, el presente. Y yo debo llamar, insisto, a todas las fuerzas políticas de Honduras, partidos políticos, a las fuerzas empresariales y a la sociedad, levantemos la mano, estemos listos. ¿Por qué? Porque en el mismo gobierno nos han dicho que se van a quedar, cueste lo que cueste, por las buenas o por las malas. Han usado esos términos, por favor. Entonces, si queremos suavizar el tema, se vale, podemos suavizarlo y tratarlo dentro del marco de la ley y del respeto.
pero no dejemos de decirnos la verdad los hondureños. ¿Por qué? Porque lo que estamos jugándonos es el destino de Honduras. Los próximos 50 o 60 años podemos perderlo igual que lo perdieron Cuba, igual que lleva 25 años perdidos Venezuela y otros un país vecino. Así que llevemos la discusión a los términos correctos. Si hablamos, por ejemplo, de 66.000 millones de lempiras y me dice, es que con eso yo podía haber mantenido 6 años a la Fuerza Armada. ¿Y por qué no hablamos de los 16.000 o 17.000 millones de dólares de la partida presupuestaria que tiene la presidencia que me podrían dar el 25% de esos 6 años? Ahí tengo 2 años de presupuesto de Fuerzas Armadas. O sea, las discusiones no se deben confundir. Debemos hablarle claro a Honduras. Ya no sigamos diciéndole, hay un proyecto de gobierno, del partido de gobierno, de llevar a Honduras en una dirección equivocada, porque nos quiere convertir en un país como Cuba. Y los empresarios deben preocuparse, porque van a perder la propiedad privada. Y los ciudadanos deben preocuparse porque no van a ser dueños ni de sus casas, porque no van a tener comida como están viviendo en Cuba hoy. Están con hambre, porque se acabó con la industria, se acabó con la empresa, se acabó con todas las posibilidades de vivir decentemente en un país. Así que llevemos la discusión en la dirección correcta. Honduras debe reaccionar y exigirle al gobierno que tiene, porque el gobierno no es dueño del país. El gobierno llegó ahí y se juramentó frente a esta Constitución. Pusieron la mano encima y dijeron que iban a cumplir con lo que decía la ley. No dijeron que la iban a torcer y que la iban a llevar en la dirección de atraer a otros. Fíjense bien, no estamos frente a una amenaza simple. Estamos frente a la amenaza del Foro de Sao Paulo, que es como una serpiente que viene frente a Honduras a través de un canal de conducción que se llama Partido Libre, que la quiere poner en Honduras. Y cuando usted tiene un ataque de esa naturaleza, usted no viene y le saca la ley porque no se detiene. Y no viene y le saca la historia porque tampoco se detiene. Con una serpiente usted no negocia, usted la contiene. Así que Honduras, con sus instituciones que tienen responsabilidades para detener cualquier amenaza, fuimos educados para detener amenazas, para visualizar amenazas en profundidad. Esas amenazas están ahí, están presentes. Está presente el futuro de sus hijos, de mis hijos, de sus nietos y de 2 o 3 generaciones que todavía no han nacido. Estamos obligados a cuidarlas y a cumplirlas. Yo sí quiero participar porque no quiero desaprovechar la oportunidad para contestarle al general Isaías Barahona. Hay una frase que dice, muy trillada por cierto, pero que siempre se actualiza: quien no conoce su historia, dice, está condenada a volverla a repetir. Sí. No estoy de acuerdo con usted cuando dice, olvidémonos de la historia. La historia está ahí para revisarla y para no volver a cometer los mismos errores. Cuando yo lo escucho a usted, general Isaías Barahona, me parece escuchar un discurso de los años 80, y eso es lamentable. En esos años 80, donde el discurso ideológico era tan fuerte y que le costó la vida a cientos de hondureños, a mí me preocupa que el tema ideológico en Honduras siga siendo tan fuerte, tan virulento, tan violento, porque aquí lo único, general, que abrieron fuego contra el pueblo hondureño desde hace muchos años y de forma literal, fueron los partidos tradicionales con su aliado coyuntural, las Fuerzas Armadas. Y le digo literal porque ustedes sí mataron gente, y se lo digo así, ustedes sí, eso sí es abrir fuego contra una población indefensa. Ustedes tienen en su haber muchos ciudadanos enterrados, exiliados y de un montón de cosas. Entonces es bien difícil escucharlo a usted decir, Partido Libre abrió fuego. ¿Sabe con qué abrimos? Contra la República de Honduras. ¿Sabe con qué abrimos fuego? Sí. Construyendo hospitales, construyendo carreteras, reconstruyendo escuelas, atendiendo a los más necesitados a nivel nacional. Y por eso hoy hablamos de la aprobación de una ley de justicia tributaria, que eso es lo que les duele a ustedes, porque ustedes siempre han estado acompañados en esos grupos de poder que no les gusta que hablen, pero todos los conocemos, y yo estoy de acuerdo con usted. El general Roosevelt Hernández hubiera dicho nombres, y hoy estuvieran más escandalizados todavía si hubiera dicho nombres a 10 familias, más escandalizados de lo que están hoy por haber mencionado siquiera la ley de justicia tributaria. Yo creo que no podemos ponerle ese tinte ideológico cuando lo único que le estamos diciendo es aporte un poquito más al desarrollo de este país. ¿Qué pecado es ese? ¿A dónde está la ideología cuando se desea que los que ganan más, a los que les va mejor en este país,
también den su granito de arena. ¿Por qué le ponen ese sello ideológico? ¿Cuál es el problema? Solo es de sentarnos como se han estado sentando con el doctor Hugo Noé Pino. De hecho, le digo que esa ley de justicia tributaria, don Eduardo, que nos está viendo, esa ley de justicia tributaria no es ni la sombra del proyecto que se presentó. Y se socializó con los empresarios, se socializó con los líderes de todos los partidos políticos, se socializó con diferentes sectores y todos estaban de acuerdo. Pero llegó un momento en que dijeron, mejor no, mejor digámosle a los diputados de la oposición que voten en contra y que digan que no van a apoyar. Ahí se quedaron, porque cuando hablar de aportarle al desarrollo de este país se trata, lastimosamente, al que le va mejor se hace a un lado y después, para confundir a la población, le ponen el tinte ideológico, porque el tinte ideológico en este país siempre ha sido la excusa para satanizar todo cuando estamos hablando de bienestar de la población hondureña. El objetivo de cualquier partido político, sea de derecha o sea de izquierda, es sacar adelante a esa población. De eso se trata este asunto. No se trata de más nada. Dejen de estar hablando de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ese discurso está tan gastado que lo utilizaron en la campaña electoral del 2021 y no les pegó. Hoy lo están volviendo a utilizar Arístides y no les va a pegar porque la gente ya no les cree. Vamos con Eduardo. Eduardo y después Arístides. Mire, yo quisiera decirle a Harry que comparto mucho lo que está hablando, pero yo creo que hasta cierto punto tenemos que aclarar, ¿verdad?, ciertos conceptos, porque yo creo que estamos revolviendo cosas aquí. Mire, el problema que habla el general, nosotros lo compartimos, la preocupación, y es que, por un lado, tenemos la presidenta, a quien yo agradezco, que habla y garantiza que van a haber elecciones, ¿verdad?, y que va a haber alternabilidad, pero al mismo tiempo tenemos una candidata, ¿verdad?, de libre, que está ejerciendo un puesto en Ministerio de Defensa, influyendo enormemente, ¿verdad?, pareciera ideológicamente, sobre hasta las Fuerzas Armadas. Entonces, lógico que trae preocupación, especialmente cuando se está aplaudiendo regímenes de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, porque no son los ejemplos ni los valores que compartimos en Honduras. Nosotros compartimos valores democráticos. Entonces, cuando hablan de socialismo democrático, no sé qué de democrático hay en Venezuela, no sé qué de democrático hay en Nicaragua y no sé qué de democrático hay en Cuba. Ahí no existe la democracia. Preocupémonos por Honduras. Entonces, dicen una cosa y hacen otra, Harry. Permítame, y yo quisiera terminar y yo con gusto después le doy la palabra. Mire, en lo otro, con la ley de justicia tributaria, nosotros lo que le propusimos al doctor es que se haga un pacto fiscal. Porque si nos vamos a apretar la faja, apretémonos la faja todos, ¿verdad? Pídanos, sí, más contribución de impuestos, pero también entonces rebajemos los gastos del gobierno, rebajemos esas caravanas de carros blindados, rebajemos esas partidas confidenciales y todas esas cosas. Y eso sí nos dijeron que no estaba en la mesa. Entonces, tiene que ser un esfuerzo compartido, Harry. No pueden descargar y pretender echar culpa que toda la responsabilidad de los problemas de este país se aducen a los que han invertido y han arriesgado su capital para sacarlo adelante. No es así, ¿verdad? Y la riqueza se genera entre el capital y el trabajo, ¿verdad? Se necesitan de los dos elementos, pero cuando se espanta la inversión por la manera como están actuando, nos quita las oportunidades de desarrollo a todos, a los empresarios, a los trabajadores, porque se van los empleos, sin inversión no hay empleos. Y lo que estamos generando es mayor pobreza, mayor migración. Entonces, desde el punto de vista económico, que es el que me concierne, ¿verdad?, y es el que me preocupa, yo lo que estoy viendo es un deterioro enorme en los sectores que son más importantes, que son los de producción nacional. Nadie está hablando de cómo podemos poner precios de garantías en el agro para los granos básicos. Nadie está hablando de construyamos represas para reemplazar energía eléctrica con recursos hídricos nuestros en vez de estar importando productos derivados del petróleo. Nadie está hablando de esas cosas.
¿verdad? Y nos estamos enfrascando en una lucha ideológica, como bien lo dices tú, Harry, que al final lo que estamos haciendo es despedazando el país en el camino y que no nos va a llevar a los frutos ni al destino que buscamos todos. Y yo sí quiero ponerme a la orden para darte la explicación completa sobre la ley tributaria, las cosas que nosotros vemos con preocupación. Hasta la fecha, a nosotros no nos han compartido una revisión de esa ley, pero habían preceptos muy importantes que dañaban los sectores importantes de manufactura. Entonces, lógicamente, uno no puede estar acompañando una ley que sabe que va a dañar la economía. Y si los han reparado, qué bueno. Enhorabuena sea, estamos en la disposición de poder evaluar y poder seguir contribuyendo. Aristide. Bueno, yo creo que estamos llegando al punto político del problema. Y el hecho de que se hable aquí de ideologías pasadas o ideologías extremas no es que la población la ha invocado o que los de la oposición la hayan invocado. Es el mismo Libre, porque el Libre es el que pasa constantemente hablando de estos países que tienen esos problemas de autoritarismo. Es el mismo Libre que pasa queriendo enmarcar las cosas en las ideas de la lucha de clases, de todo ese tipo de teorías del marxismo y del socialismo, etcétera. Pero bueno, yo pienso que también del lado del centro y de la derecha hay a veces como una reacción excesiva porque hay un temor a veces infundado sobre lo que puedan hacer o lo que no puedan hacer. No dudo de que Libre tiene varios sectores dentro de su partido. Uno muy grande que procedía del Partido Liberal, que es el sector que yo diría más democrático, pero tiene una izquierda que se ha ido fortaleciendo y cuya expresión es la propia candidata. Esa izquierda sí anhela un modelo como el que ha descrito aquí el general Isaías. Y yo creo que el propósito final es instaurar un modelo de eso. No lo pueden hacer en este periodo, porque no tienen todas las instituciones en su mano. Es un proceso, como ellos mismos dirían, que se va a hacer por etapas. Primero tratando de agarrar el núcleo fuerte de las instituciones, entre otras las Fuerzas Armadas. Pero eso es a futuro, no es que es mañana. Yo creo que elecciones van a haber y es la oportunidad en que el pueblo hondureño se exprese libremente y diga si quiere ese modelo que ellos proponen en el fondo y que lo van insinuando y lo van metiendo poco a poco. No es que lo dicen frontalmente porque saben que mucha gente no está de acuerdo, o si quieren mantenernos en un sistema democrático que, aunque muy defectuoso y no ha dado las debidas respuestas, porque no debemos de olvidar en todo esto que no se han resuelto los grandes problemas de Honduras, ni se están resolviendo en este gobierno, ninguno de los grandes. Este gobierno no ha hecho una sola reforma importante. Las hizo en el pasado el Partido Liberal, pero este gobierno no ha hecho una sola reforma. No ha disminuido la pobreza. Hablan de, por ejemplo, estaba oyendo a Harry, a quien yo aprecio mucho, hablando de los hospitales, pero ¿cuáles hospitales? Yo no he visto ningún hospital nuevo. Están construyendo, pero no están. Pero están tres construyendo. No están todavía. Entonces, no son los hospitales que hicimos, no están hechos todavía. Y aquí hay obras, montones que se dejan a medio palo. Entonces, yo pienso que el problema radica en que las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas principalmente, deben de tranquilizar a la población, no deben de crear problemas. Y remito a lo más reciente, hace unas cuantas semanas, imagínense ustedes, hubo un cambio de ministro, ponen a la ministra que a la vez es candidata. Lo primero que hace en este programa la ministra es venir a denunciar de que Estados Unidos está fraguando un golpe de Estado
Y empieza toda la maquinaria del Libre, desde la Presidente para abajo, a decir que aquí va a haber un golpe de Estado. ¿Quién es el que da un golpe de Estado? Las Fuerzas Armadas. Entonces estaban desconfiando de sus propias Fuerzas Armadas. Estaban diciendo que Estados Unidos estaba fraguando o conspirando contra la estabilidad del país para dar un golpe de Estado. Nunca explicaron cuál era la conspiración, quiénes son los que estaban metidos en eso. Porque cuando uno dice una cosa en nombre del Estado debe ser serio, debe presentar a las personas, estos son los que están conspirando y los vamos a procesar por estar actuando en contra de la Constitución y en traición a la patria. Eso es lo que corresponde. Pero no, ahora ya no se habla de golpe de Estado, más bien la ministra andaba ya en Estados Unidos, en el Pentágono, después en JATF, que yo anduve ahí también, y a la par de una militar americana bien recta, saludando a todo el mundo, como debe hacerlo un ministro. Pero ¿dónde está la seriedad? Si esta misma ministra vino aquí a este programa unas semanas antes a decir que Estados Unidos estaba fraguando un golpe de Estado, porque si un país está fraguando un golpe de Estado contra el otro, ¿cómo es que lo voy a ir a visitar después? Es un enemigo. ¿Cómo es que voy a decir que tenemos una buena amistad, que tenemos una colaboración con sus Fuerzas Armadas? Es una contradicción, seamos serios, hombre. Este es un país, esta es una república. Tenemos que nosotros enfocarnos, y hablo de nosotros porque yo en Libre tengo muchos amigos, los que todos estaban en el Partido Liberal antes, el mismo Harry creo que estaba dentro de altos niveles del Partido Liberal, no, o medio, para o medio, nada, no, ¿verdad? nunca estuve. Yo era fiscal del Ministerio Público. Pero era simpatizante. Pero anduvo en la periferia. Anduvo en la periferia. En la periferia del partido. Entonces, en el fondo somos amigos, no debemos de ir creando en el país ese antagonismo, ese odio, esa incertidumbre sobre si van a funcionar las elecciones, si van a ser transparentes, sobre qué futuro depara para el país. No estemos creando más problemas que lo que el país ya tiene. Que ha causado impacto es su postura firme en contra de la intervención extranjera, defendiendo los intereses del país y del pueblo por encima de todo. Ana Sandoval. Amílcar dice, da náuseas escuchar a Harry Dixon, la ideología de izquierda les bloquea el cerebro. ¿Cómo se puede aplaudir que un militar hable de la justicia tributaria? Ahí nota claro que no se puede creer o confiar ahora en las Fuerzas Armadas. Es una lástima. Las Fuerzas Armadas ya no inspiran confianza como garantes del proceso electoral. Exijamos veeduría nacional e internacional masiva. Se necesita el capital y el trabajo, pero también condiciones dignas para los empleados. Derecho de trabajo permanente, no contratos de trabajo que no tienen derechos ni validez. Sean serios, empresarios, siempre se han lucrado de la fuerza del pueblo. Eduardo Facusé. Buen día, escandaliza porque es una copia del discurso del oficialismo, es un guión político que evidencia una inclinación y no una imparcialidad. Vamos con los últimos dos mensajes. La controversia está porque el general apoya la justicia social y la defensa de la soberanía, distanciándose de los grupos de poder que solo buscan preservar sus privilegios. Y Amaya dice, yo no le miro nada malo. Lo que les molesta a la oposición y empresa privada es que se les toque el bolsillo a los empresarios al no pagar impuesto. Y esta Ana Giret se parece a Harry. Giret y Harry. Giret en femenino, Harry en masculino. Siempre hemos exigido que las empresas que gozan del que menos tiene que paguen lo justo. Para eso exigimos la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, el terror de los empresarios. En comunicación con Frente a Frente, el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, y también la directora del Servicio de Administración de Rentas, Mariana Ríos. Está caliente la batalla ideológica en este momento en el país. Tengo caliente este teléfono, apenas lo sostengo en la mano. Dice Fernando Andoray, Xiomara en la ONU luchó por Venezuela, Cuba, Nicaragua, no pidió nada para Honduras. En Frente a Frente, Rixi, Ricardo Salgado, Gilberto Ríos, Luqui Medina, Mel Zelaya, Bartolo Fuentes, Sergio Castellanos, Rafael Sarmiento, Carlos Zelaya, Eugenio Sosa, Daniel Esponda, todos ellos han dicho que el modelo de gobierno a seguir es Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ahora veladamente suman al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
a la misma tesis de confrontación y destrucción de todos los pilares de la democracia y el Estado de Derecho. Y finalmente, no olviden que desde Venezuela Libre, con su comitiva de observación electoral, anunció que querían para Honduras el sistema electoral de Maduro. Y Jari nos quiere echar la culpa de ideologizar estas elecciones y termina diciendo fuera el familión oligárquico. Pero también tengo a Gilberto Ríos. Gilberto me dice: el Estado ha restringido todo gasto superfluo. Eduardo Facusé comete muchos errores en su análisis. Soquémonos la faja todos, por favor. El pueblo no ve bien a un potentado de derecha hablando de sacrificios cuando lo que reciben son privilegios y más privilegios fiscales. Lo otro elemental es que la riqueza la genera el trabajo, no el capital. Y eso lo reconoce hasta Adam Smith, antes que digan que se trata de marxismo. Estamos a unos 3 gobiernos de Libre para llegar a Marx. Saludos a sus distinguidos invitados. Voy con... Lo hemos mencionado, Renato. Sí, que... ya voy contigo, Eduardo, ya voy contigo. Solo déjame que presente al secretario de Finanzas, Cristian Duarte, y luego a la directora del SAR, Mariana Ríos. Cristian, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias por el espacio. Yo quiero aprovechar para, pues en primer lugar, reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente escandaliza en este país? Que un general del Estado Mayor reflexione sobre la justicia en el pago de impuestos, que lo dice tanto la Biblia como la Constitución, es lo que el general decía, precisamente porque las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución, y en el artículo 351 la Constitución lo establece, pero aquí históricamente eso se ha incumplido, la justicia en el pago de impuestos. Al parecer el que las familias millonarias no paguen impuestos, reciban exoneraciones, este millonario fraude fiscal de las 10 familias y el hecho de que Honduras esté hoy a las puertas de ser declarado un paraíso fiscal, porque en la práctica Honduras es un paraíso fiscal, fue hecho un paraíso fiscal con esos 40 decretos de exoneraciones fiscales, eso parece que no es escandaloso. El 98% de las exoneraciones se queda en el 10% más rico del país. Aquí no hay pobres que tengan exoneraciones, no hay campesinos con exoneraciones. 160 multimillonarios y políticos fueron señalados en los Panama y los Pandora Papers poder evadir impuestos a través de paraísos fiscales. ¿Cómo es posible este país en donde entre más millonario es alguien, paga menos impuestos? Y entre más pobre es alguien, paga más impuestos. ¿Qué país es ese? Además, Eduardo Facusé dice que el sector empresarial no conoce la ley y propone un pacto. Yo le recuerdo a Eduardo, porque Eduardo, pues nos vimos en muchas de las jornadas de discusión, esta ley ha sido compartida y socializada con las cámaras de comercio de todo el país, de todos los departamentos, más de 120 jornadas de discusión. Ya ha anunciado el presidente Uno Pino, el presidente de la Comisión de Dictamen, que tiene más de 30 cambios adicionales. En total, con más de 50 cambios. Con más de 50 cambios. Antes las leyes las aprobaban en 7 minutos, Renato. Antes las leyes las discutían en el COEP. Ahí las aprobaban en el COEP y después al Congreso Nacional solo las llevan a votar. Y quería decir además sobre el tema del gasto, porque efectivamente este año 2024 se están perdonando 61.000 millones de lempiras en exoneraciones. El próximo año son 66.000 millones de lempiras en exoneraciones. Eso es más que lo que el país va a pagar de deuda pública. Y a pesar de eso, a pesar del gran peso de la deuda pública, el gobierno está tomando medidas muy responsables en la disminución del gasto corriente. En el último gabinete de ministros, la presidenta aprobó una disminución de 2.000 millones en gasto corriente y el presupuesto del 2025 tiene 97.000 millones de lempiras de inversión social y productiva. Nunca, como este gobierno, se había invertido tanto en inversión social y productiva. Y quiero cerrar diciendo dos cosas, porque ayer un diputado lanzó un supuesto reto a la presidenta. En primer lugar, la ley de justicia tributaria no es un capricho de la presidenta, es una lucha histórica del pueblo hondureño, es una lucha histórica de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, que los ricos paguen lo justo, que los ricos paguen lo que les corresponde, es una lucha en todo el mundo. Además se ha cuestionado mucho los datos, se ha cuestionado mucho la evidencia, y yo repito, tenemos 1 año y 6 meses, en más de 120 jornadas,
a nivel nacional en medios de comunicación, en socializaciones, en talleres, en el Congreso Nacional, dando informes de gobierno, informes del Fondo Monetario Internacional, informes del IDE, informes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, informes de la CEPAL, informes de Oxfam, economistas de todo el mundo, incluso un premio Nobel, Renato, ha apoyado esta propuesta de ley. Es ampliamente respaldada por los datos, son 76.000 millones de lempiras en no pago de impuestos. Pienso que no hay nada más evidente que la ley de justicia tributaria no es negociable para este gobierno. Muchas gracias. El secretario de Estado en el despacho de Finanzas, Cristian Duarte. Solo déjenme leer este mensaje porque va dirigido al general Isaías Barahona. ¿Tengo lista la fotografía en pantalla? Bueno, es de la precandidata presidencial del LIBRE, Rixi Moncada. Sí está inventando el señor Isaías Barahona. Es increíblemente farsante. ¿Cuánto cuesta una fotografía? No me cabe ninguna duda que este señor es de la escuela golpista. Rixi Moncada, precandidata presidencial. Pausa, enseguida responde. Y los comentarios finales.